Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, anécdotas y reflexiones de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de los cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy nos recibe Santiago Urrutia en su casa. Santiago, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. No, gracias a Bienvenidos. ti por aceptar participar, por la buena onda desde el primer momento y la verdad que fascinados con todo lo que venís haciendo hasta ahora. Felicitaciones y muchos éxitos para todo lo que se viene. Y la primer pregunta que tengo, Santiago, es, a ver, porque una cosa es lo que yo o cualquier persona puede ver de afuera, pero ¿qué es lo que ves vos mirando hacia atrás en tu carrera? ¿Qué es lo que ve Santiago Urrutia de él mismo? ¿Más talento, más actitud, pasión, resiliencia? ¿Cómo te ves tú de hoy hacia atrás? ¿Qué ya pasó? Lo que pasó Eh, y hoy también. no, pero me refiero un poco a eso que ya pasó, que ya una de las cosas que no se puede hacer es volver el tiempo atrás. Es Entonces, si verdad. miro para atrás, sí veo muchas cosas con ojos diferentes a través de la experiencia. Como uno claramente en el pasado puede ver cosas muy buenas que hizo, como también puede ver errores. Pero sobre todo veo un poco lo que ha sido ahora que estoy un poco más grande, puedo ver un poco lo que es mi carrera deportiva porque estoy en plena carrera, pero por ahí tengo una vida como muchas cosas me pasaron tan rápido y de temprana edad porque como me tuve que ir tan chico para Europa y todo eso he vivido muchas cosas diferentes, pero en el pasado veo eso, que ya es algo que ya lo viví, que no puedo hacer nada porque no puedo cambiar, solo puedo vivir el presente y mirar para adelante y cambiar cosas para adelante. Así que me quedo con las cosas buenas y también con las cosas malas porque eso es lo Que que me te hace. enseñan. Y es lo que me hace ser lo que Sí, soy sí, hoy sí, en sí, día, ¿viste? tal cual. Entonces la miro con esos ojos, el pasado. Está buenísimo. Y de esos primeros años allá en Colonia Miguelete, que para mí es una pregunta que hago siempre porque me parece que influye muchísimo la infancia en uno, el lugar, la gente, todo. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a la mente? Tanto de tu acercamiento a las competencias de motos y de autos, como de lo familiar, las amistades y demás. Y a ver, yo lo que veo más en Miguelete es como una muy linda etapa vivida donde siempre, si bien estuve corriendo en algo, porque arranqué a correr a los 3 años en moto, a los 5 en karting, siempre, o sea, durante prácticamente que tengo uso de razón, estoy corriendo en algo. Pero Miguelete era el lugar donde iba a la casa de mi abuela, al campo con mi papá, donde empecé a andar en moto, donde me pintaron el primer casco, tengo mis amigos de la escuela, toda la infancia, mis primos, tengo toda mi familia ahí. Miguelete para mí representa un montón, o sea, representa el punto que si yo miro Miguelete siempre digo que yo me animé a irme a vivir solo con 14 años porque soy de Miguelete y que andaba suelto en la calle. Claro. Por ejemplo, yo veo hoy en día, eh, calculo por diferentes tipos de razones, no es normal ver a un chico de 10 años en Montevideo solo, caminando por ahí por las calles o por la Rambla o saliendo con los amigos. Nosotros jugábamos el rinraje a la edad esa y andábamos sueltos y si cuando caía el sol no estaba en la casa de la abuela, se armaba un lío porque te salían a buscar y esa viveza del pueblo yo siempre digo que también me animó a irme solo a vivir con 14 años. Cuando llegué allá no tenía idea de nada, o sea, Claro. pero para mí siento que Miguelete me preparó mucho, me enseñó mucho en la escuela, eh, las maestras, siempre fui bandido, o sea, mi mamá maestra me tenía cortito, pero siempre fui bandido. Y bueno, y eso fue para mí lo que más me formó para irme afuera. Una familia muy unida de parte de mi mamá y mi papá, siempre tenía mis 4 abuelos y todo. Así que tengo los mejores recuerdos. Miguelete para mí representa mucho y si bien voy poco, cuando voy, por ejemplo, y paso un fin de semana o un jueves a domingo o una cosa así, la verdad que me encanta porque uno baja bastante los decibeles Sí, claro. cuando va por allá a Te otro sen- ritmo. sí, te Así sentís que ahí en tu lugar, en tu es salsa. lindo ir para ahí, sí, así que sigo yendo y para mí es muy importante. Sí, sin duda que sí. Y recién mencionaste que habías empezado a correr a los 3 años en moto. Yo Sí, había escuchado de que tus inicios habían sido a los 5 años y que sí eran moto, pero
tuviste que hacer terapia o ir con Sí. un psicólogo porque era como un requisito. Cuando yo empecé en moto, mi abuelo, por parte de mi papá, era el apasionado, mi abuelo tenía campo, era apasionado de las carreras, de los tractores, del campo, cosas del campo, y por ende sus hijos, todos corrieron. Mi papá corría en Cachila y mis tíos corrían en moto. ¿En Cupa? Sí, no sé, limitada a 31, no sé, bien Ahí va. en el año 90 y pico, 2000 fue el último año que él corrió. Ahí va. Y mis tíos corrían en moto. Siempre hubo una pasión. Y bueno, mi padre se llama Carlos por Carlos Alberto Reutemann. Mira. No, perdón, por Carlos Pairetti. Y yo me llamo Santiago por el Vasco Ostolaza, me Mirá. puso mi papá. Y mi abuelo, en vez de regalarnos unas pelotas de fútbol, nos regala una motito para todos sus nietos, que fue Mirá. un lío en la familia en realidad, porque yo Sí. tenía 3 años y mis primos también, había uno más grande. La cosa es que yo terminé corriendo con 3 años, o sea, a mí me gustaba, me ponían unos taquitos de madera para alargar y no llegaba como a frenar, viste, como en las levas, Sí, pero sí, sí. corrí con un jogging, unas botitas de cuero, un casco. Y una vez tuve un accidente grande, que siempre digo que yo me acuerdo que tengo la imagen como que me meto a doblar una curva y me despierto, con el golpe me desmayé y me desperté comiendo helado en la falda de mi mamá, lo que yo me acuerdo. Y era como que mi padre siempre le había empezado a correr a un primo mío para que no haya competencia y eso. Mi madre saca un crédito en el banco porque aparte era el momento de plena crisis en Uruguay, laftosa, todo eso. O sea, mi papá estaba mal económicamente y mi madre saca un crédito en el banco, me regala un karting y tenía 5 años. En un momento corrí en karting y en moto al mismo momento. Pero para correr, o sea, para correr en karting, en moto no me exigían nada, pero para correr en karting tuve que ir con un psicólogo, deportólogo, un pediatra, y me tuvieron que hacer una millonada de papeleo, y ahí me autorizaron a correr y ahí arranqué a correr con 5 años. Así es como arranco, o sea que por parte de papá, pero si no hubiera sido por mamá que me regaló ese karting, no hubiera, no hubiera estado donde estoy hoy, porque en realidad fue mi madre, sí, digo, Claro. la de dar para adelante ahí con un crédito en el banco y sacó el karting, que después lo entendía mi papá, los amigos, todo, pero así fue como empecé. Está bien. Y ahí en esos inicios, ¿soñaste alguna vez o te imaginaste alguna vez estar viviendo lo que estás viviendo hoy? De haber corrido con Alexander Albon, con Max Verstappen, y con una cantidad de otros grosos y, bueno, no solo haber corrido, sino también tener este vínculo con otros. Mira, yo siempre quería correr, y siempre o sea, me gustaba como el buscar ser profesional, digamos, el que vivir del automovilismo, del karting, de lo que sea. Y yo en realidad cuando me fui solo a vivir, mi objetivo era llegar a la Fórmula 1. Yo quería llegar a la Fórmula 1. Claro. Es un sueño truncado de mi carrera deportiva y sé que no lo voy a cumplir. O sea, lo tengo asumido ya hace muchos años, no logré llegar a la Fórmula 1. Pero el automovilismo no se trata solo de la Fórmula 1. Claro. Yo cuando fui a correr el primer mundial de karting y mi compañero de equipo era Verstappen, era Leclerc, o sea, estaba Albon, había un montón de pilotos de eso. No eran lo que son hoy en día, o sea, no era un Pero eran Verstappen con 4 adolescentes, mundiales, claro. no eran pilotos de Fórmula 1, todos peleábamos a la par y yo tuve la chance de pelear un mundial mano a mano, me quedo con eso. Y después fui inteligente a lo largo de mi carrera deportiva en darme cuenta y dónde asentar cabeza, digamos, porque yo en Europa me di cuenta que no tenía, no llegaba o por talento o por falta de recursos, no llegaba. Decidí ir a Estados Unidos. Gané lo que había que ganar, gané la ProMás en el primer año y el Sí, segundo eso año, fue en el 2015, ¿no? sí, en el 2015 y en el 2016 pierdo el campeonato de la Indy Light por un punto, que quien salía campeón en la Indy Light le daban una beca para correr en la IndyCar. Me perdí eso, lo intenté de nuevo, no lo logré, vi que no Pero llegaba. al año siguiente también Sí, segundo. lograste el vicecampeonato. Sí, sí, pero lo importante es ganar. Lamentablemente en el automovilismo, y como todo deporte, o sea, siempre gana uno solo, a no ser que sea un equipo. En esto es muy individual, o sea, el piloto es el que asciende. Y la verdad que no tenía los recursos para decir, yo estaba exigido a ganar el campeonato, salí campeón de la Promada y vicecampeón de la Indy Light. Sí. Y lo intenté un año más, no pude, entendí que por ahí no era el camino mío, arranqué para los autos con techo y ahí me dan la primera oportunidad como piloto profesional, que hace un giro mi carrera deportiva en el 2020, que ahí me pasó a ser profesional. Pero tengo muy buenos recuerdos, digamos, el sueño fue siempre mío ir a la Fórmula 1,
era mi sueño principal cuando yo me fui con 14 años. No voy a ser hipócrita porque hay mucha gente, no llego a la Fórmula 1, pero era mi sueño, o sea, yo no lo logré cumplir. Pero logré cumplir otro que era ser profesional, vivir del automovilismo y correr un campeonato del mundo de auto de turismo con techo, que yo me acuerdo que miraba, por ejemplo, a Pechito López que corría, que salió campeón del mundo con Citroën 3 años, con compañero de equipo de Iván Müller. Iván Müller fue compañero de equipo mío, o sea, para mí tremendo. El sobrino de Iván Müller es mi compañero de equipo, es el 3 veces campeón del mundo. O sea, logré cumplir otras cosas y ser profesional, vivir de esto, que lo disfruto un montón, o sea, con sus pros y sus contras, digamos, pero lo disfruto un montón. Entonces, de chico miraba Fórmula 1, mi sueño. No lo logré, pero logré conseguir otro que me tienen muy contento también. Sí, pero ahí hay mucho de exitismo en mucha gente y no se es del todo consciente todo lo que cuesta Sí. llegar a eso. Incluso, mira, ¿Sabes qué pienso yo? Mira, te voy a decir dale, algo. sí. Vos no te podés basar en lo que la gente opine y la gente piense. Si no, vos fíjate, por ejemplo, ahora Tommy Silva, de repente en Uruguay todo el mundo sabe de ciclismo. El flaco nunca hablaban en ningún lado, ahora ganó. Histórico, compitió el Giro de Italia. Salió, ganó una etapa, nunca había pasado en la historia del ciclismo uruguayo, pero claro, ahora le empiezan a dar un poco de bola en los medios y todo eso. Es dura, es difícil, todos los deportes, mirá que yo estuve en muchos países, todos los deportes duros. Sí. Algunos deportes están más organizados que otros, depende, pero también nosotros somos chicos, es verdad, a veces los recursos son limitados, no hay, a veces se complica. Entonces, digo, tampoco juzgo que a mí a veces me dicen, este no llegó a la Fórmula 1, no llegó a nada. Y bueno, es el pensamiento No, que pero piensa yo no el lo flaco, decía, ¿viste? yo no lo decía por eso. Yo lo que quería decir es de focalizarse en la parte del vaso lleno. Sí, sin duda. Porque, a ver, yo me imagino que estás cumpliendo uno de tus sueños, Sí. y a la Fórmula 1 llegan 30 por año. O Sí, sea, son ni eso, 20, 22, 22 imagínate. están ahora. Sí. Y somos 7.500 millones de personas. Entonces, Sí. no podés guiarte por no llegué a tal cosa. Pero son cosas inevitables, ¿viste? Sí, Digo, sí. yo hoy en día mi representante es Fernando Alonso. Entonces, digo, no llegué, pero tengo mis compañeros ahí. Ah, Cuando te das fui en cuenta Abu de eso. Dhabi, yo disfruto del éxito de las personas que yo corrí contra él. A mí me da mucho placer ir a la Fórmula 1 y que un Alexander Albon me recuerde como siempre, me invita a tomar un café, que Verstappen me acuerde, se acuerde y recordemos ese momento que sea de 5 minutos. Esas cosas me copan, o sea, y me pongo alegre por ello y a mí me divierte estar ahí. Y a fin de año tuve con Alonso y Bortoleto, que estamos en la misma compañía, compartiendo ahí asado y todo. Entonces, nada, son cosas. Viste, no se puede ganar en todas porque si no, no tiene gracia. No. Y, a ver, vos comentabas que te fuiste en el 2011 con 14 años Sí, con a 14 Italia años. Sí. a vivir y a competir. ¿Cómo fueron esos primeros años? Pues 14 años, irte de tu casa, de una ciudad o de un pueblo Sí. del interior, a Italia a competir. ¿Te acompañó algún familiar? ¿Fuiste solo? No, ¿Algún amigo? ¿Cómo me fui, fue me fui con los un primeros tío, meses? me fui con el tío Diego, que él había vivido 7 años en Italia. Y él llegó para ver dónde yo iba a vivir y eso. Y vivía a las afueras de Verona en un pueblo muy chiquito que se llamaba Salisole, que era donde estaba la fábrica de karting Intrepid, que era donde yo me había ido a correr con ellos. Yo era profesional, o sea, yo tenía que llevar el recurso para correr. O sea, no me fui con un contrato como un futbolista que ya me pagaban, eso no lo tenía. O sea, mi familia tuvo que pagar para que yo pueda ir. Claro. Y bueno, me fui a vivir ahí. Y yo mirando para atrás digo, primero, no sé cómo hice. La verdad no hablaba inglés, no hablaba italiano, no hablaba nada. Pero nunca dudé. O sea, y lo volvería a hacer porque yo sabía que la única manera de poder llegar era tener que irme a vivir para allá. Acá no había nada profesional, o sea, el karting estaba muy alejado del ganado hotel. campeonatos en Ya Uruguay, había ganado el campeonato Argentina, uruguayo, Brasil, había ganado en Argentina, había ganado un montón de cosas y no, ya, o sea, mucho más no podía hacer, o sea, y no me había visto nadie acá en Sudamérica como había hecho el mundial, le habían dado bien y como que el equipo me había hablado y digo, bueno, estás Europa. Y no podés ir y venir, o sea, uno por la parte económica, es inviable, en el karting entrenás mucho más que en los autos. Entonces, más accesible por el costo, ¿no? claro, entonces digo, era imposible. Y bueno, yo me fui, trabajaba ahí en la fábrica, vivía con los mecánicos.
Mi padre me había dado una pequeña parte en efectivo y otra unas tarjetas y medio que me manejé ahí, no había ni WhatsApp en aquel entonces. Sí, Y fue duro al principio, pero en mi cabeza siempre fue que si yo quería llegar a algo era lo mínimo que tenía que pasar. Yo había escuchado cuento que había gente ahí en el pueblo que venía a estudiar o venía a jugar al fútbol o alguna cosa de eso y como que se volvían porque extrañaban. Y yo lo respeto mucho, pero a mí me parecía como, che, qué oportunidad que tenés y no, viste, claro. que cada uno piensa y hace lo que Sí, quiere. sí, sí. A mí me parecía que yo digo, es la oportunidad que tengo de extrañar y extrañar vas a extrañar siempre a algún lado, viste. Entonces dije, Sí. son las cosas que tengo que pasar, o sea. Y me costó, aprendí italiano, hice intercambio de inglés, aprendí inglés, me fui haciendo. Era raro porque yo tenía 14 años, iba solo y Albon iba con la madre, Claro. metía el mecánico, venía uno de Red Bull, ya estaba contratado por Red Bull. Y yo armaba la carpa con los mecánicos, corría, desarmaba la carpa con los mecánicos, iba, comía con los mecánicos, iba a laburar a la fábrica y tenía 14 años. Bueno, lo Eh, mismo que se hace acá en Uruguay, porque todos los sí, que corren, a mí me tocó estar vinculado a personas del automovilismo hace unos años y hacen todo. sí, sí, Y es, sí. Y así que nada, o sea, fue una linda etapa, era todo sorpresa porque para mí era todo nuevo, Europa era nuevo, todos los autos me llamaban la atención, el karting, las claro, pistas, entonces estuvo bueno. Tuve un momento duro también, pero bueno, fueron cosas que yo elegí, digamos. ahí está. Y comentaste que recién en 2020 te hiciste profesional y Sí, fue cuando pasaste a correr en el WTCR. sí, exacto. Y esos años, vos te solventabas con apoyo de tu familia y trabajando en las fábricas donde Y bueno, siempre corrías. trabajé en cualquier cosa, o sea, Claro, estuve en Estados Unidos y lavaba auto con un amigo argentino que tenía una rentadora y me daba para vivir, le llevaba los autos. Siempre me la rebuscaba en cada país que anduve. Después en Italia me daban para laburar ahí con el equipo, algunos me daban una casa para vivir. Además tenía sponsor, buscaba sponsor, los sponsors los usaba para correr y mi familia también que me daba siempre claro. una mano. Y bueno, y eso cambió cuando tuve la chance en el 2020 de que, bueno, de que un equipo se fijara en mí, me hicieron un contrato de 3 meses para terminar la temporada, arrancar y terminar, era en pandemia, era un año raro. Yo estaba en Estados Unidos, o sea, me fui a hacer una prueba a Suecia, probaron 4 pilotos, no sabía si quedaba, tuve una semana en Europa ahí boyando en la casa de un amigo hasta que me confirmaron. Y bueno, de un contrato a 3 meses salimos campeón del mundo, mi compañero de equipo Erlacher, y salimos campeón del mundo de equipo. Y automáticamente me firmaron a final de temporada antes de que terminara la última carrera. Mirá, Me firmaron 3 años de contrato. Y ahí me muchacho, cambió, me, claro. me Sí, sí, cambió mi sí. Ahí vida perdiste porque ahí ya no parte de tu dependía sueño. más de si conseguía un sponsor o no. Ahí era simplemente concentrarme en las carreras. Así Sí, que lo pasé a ver también el automovilismo de una manera diferente, sí. sí. Y ese cambio debe tener sus pros y sus contras, me imagino, porque en la etapa anterior capaz que no tenías que rendir cuentas a tantas personas y después el profesionalismo te hace tener que obedecer órdenes de equipo, tener que considerar otras cosas. ¿Lo viviste con la misma pasión, con la misma intensidad o disfrutaste más una etapa que otra? Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Yo creo que lo de profesional uno tiene muchas responsabilidades Claro, y uno tiene que aprender también porque antes de ser profesional y corrían las categorías menores y era ganar, 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 ganar. Y acá hay veces que como profesional venís ganando, sos un equipo y de repente tu compañero viene mejor en el campeonato y tenés que ceder una victoria para que él salga campeón. claro. A Eh, eso iba en parte. donde uno mi hermana siempre dice hay que ubicarse en la palmera, porque en realidad, Está buenísimo. si no, yo no podría estar donde estoy. O Sí, sea, sí, si sí, yo sí. no acato órdenes y considero que todo en la vida, alguno tuvimos un jefe. O sea, siempre Sí, tenés que siempre. acatar Sí, alguna sí, sí, orden. sí. A mí me toca a veces tener que dejar pasar a un compañero de equipo, pero prefiero toda la vida eso a tener que estar en la situación que estaba antes, que terminaba el año, si no era campeón, no sabía si corría, si no corría. O Con el sea, agua acá. acá, Sí, yo acatando las órdenes, haciendo un buen trabajo y haciendo mis cosas, puede pasar que me despidan también, ¿eh? sí, sí, Porque sí. hay un montón de pilotos esperando agarrar la butaca. O sea, esto es así, sos deportista y todos quieren entrar en los equipos oficiales, todos hacen lo mejor, entonces estás seguro, pero también siempre estás ahí y que tenés que rendir todos los años. Yo prefiero, te diría sin ninguna duda, la etapa de profesional. Claro.
ni siquiera la comparo porque a mí me cambió, o sea, me cambió la vida entera, me cambió mi visión hacia el automovilismo, me cambió mi visión hacia mucha gente, o sea que 100% prefiero la vida de profesional. Mm, ahí va. Todos esos años diste a entender como que hubo momentos amargos y que tanto tú como tu familia tuvieron que hacer sacrificios importantes para que puedas llegar a donde estás hoy. ¿Cuáles crees, o al menos cómo viviste vos los, los más complicados? ¿Qué fue lo que más te costó de la parte de esfuerzo y de sacrificio? Yo creo que lo que le debe haber costado más a mis papás es acostumbrarse a por ahí que la gente opine mucho de lo que es su vida también, viste, dejar a un niño de 14 años a vivir solo, cuando uno entra a lo que hablábamos hoy, la opinión pública y todo eso, Sí. creo que eso. Después mi padre nunca me obligó a hacer nada, o sea, nunca me obligó a correr en auto, eso. Después siempre tuvo cortito con mamá, las obligaciones y hacer cosas, siempre había que Claro. ayudar en el campo, siempre que nos hacían, nos mostraban lo que valían las cosas. Y yo siempre pude dejar de correr cuando quería. Sí, mi padre siempre me pidió entregar el 100%. Pero mi papá hizo lo que debe hacer cualquier padre para que su hijo, o sea, cumpla un sueño. Mi padre era también su sueño, pero él dejó todo. Y mi mamá también, absolutamente todo. Mi hermana a su carrera también, o sea, le dedicó mucho tiempo, es doctora, hematóloga, o sea, yo estoy orgulloso de mi hermana, ella eligió eso, siempre de chiquita lo quiso hacer, lo Mira, cumplió. Mis padres le apoyaron en todo. Entonces, calculo que eso debe ser lo más difícil que se le debe haber pasado a mis padres, es un poco acostumbrarse a estar más expuesto. Después ellos hicieron el trabajo, por lo menos lo que a mí siempre me enseñaron, de dar lo mejor para la familia, ellos que hicieron lo mejor. mm, El esfuerzo, sin duda, era gigante y muchas cosas yo no me daba cuenta porque no entendía lo que era lo económico, lo que claro. era ganar plata, lo que era comprar un plato de comida, pagar una cuenta a fin de mes, yo no tenía ni idea. Después uno con la vida se va dando cuenta. Pero la verdad que con mis papás siempre tuve una excelente enseñanza y digamos que el esfuerzo siempre nos los hicieron valer en toda, en cada mínima cosa, siempre mi mamá y mi papá nos marcaron que todo era con mucho esfuerzo. Está bueno eso. Y también debe haber de las otras, y a montones, me imagino, de momentos lindos. ¿Cuáles son los primeros que te vienen a la mente? Yo creo que uno de los más lindos para mí es cuando corrí en Uruguay, de recientemente que corrí hace Sí. un par de años, se ¿Fue modificó el en el Pinar. 23? Sí, por ahí, sí, no me acuerdo si fue el Sí. del 23 o 24 el primer año. Pero corrí por primera vez acá en Uruguay en un campeonato del mundo, se modificó el Pinar, hicimos récord de gente acá en el Sí, Pinar, más de 20.000 sí, personas. sí, sí, fue una demencia. Fue un muy lindo evento y además me tocó hacer la pole y ganar. Y estaban mis abuelos, estaban mis padres y yo siento que de alguna manera algo desde el momento que yo vendía rifa y me fui con 14 años, pude por lo menos devolver algo con esa victoria, ¿viste? Era Claro. como vi a mi papá llorar, que es difícil verlo llorar, mi mamá también, entonces fue como que sentí que hice un buen trabajo y que le pude agradecer a mis papás de todo el esfuerzo que hicieron y a la gente también, porque hay mucha gente que también hizo mucho esfuerzo para que Sí. yo pudiera correr, entonces devolverlo de esa manera, para mí es de las cosas más lindas que he vivido en mi carrera deportiva. Mm, está bueno. Y para una carrera, la preparación empieza la semana antes o incluso más atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivís vos? Y bueno, depende mucho de a qué pista vas, si vas a una pista nueva o una pista que ya conoces. Hoy en día se trabaja mucho en los simuladores. Sí, En el simulador o si vos vas a una pista nueva, te diría que arrancás casi que un día atrás si vos no conocés la pista. Si vos haces simulador y claro. yo no hago, y ya tenés un día de ventaja, porque yo tengo que acostumbrarme a todo eso. Hoy en día tenés que estar muy fino y actualizado con ese tipo de cosas. Ha avanzado mucho la tecnología en el automovilismo. Ujú. Pero o sea, la preparación de cada uno depende del piloto. A mí me gusta andar en bici, ando 2, 3 horas, si puedo, todos los días en bicicleta, después voy al gimnasio. La preparación, sin duda, soy de la idea que
No se prepara, bueno, el jueves tengo carrera, me mentalizo, o sea, tenés que el proceso de estar tranquilo, estar en paz con cada uno. Yo tengo psicólogo, trabajo en el simulador, tengo mi vida social y Que es tengo el todo tipo mismo de cosas. psicólogo de Sí, cuando tengo el mismo, empezaste, sí, ¿no? sí, sí, tengo el mismo. Así que la preparación, sí, va mucho en la preparación de cada uno. Yo por lo general la preparación es bastante larga. Uno puede tener semanas buenas, semanas malas, pero la preparación sí, por lo menos te diría, bueno, sin duda que haces una pretemporada para arrancar el año, pero después ponele ahora, estoy en plena temporada, o sea, no, digo, vine acá a Uruguay a hacer un par de cosas, me voy, pero entreno todos los días, ando en bici, también me divierto, juego al pádel con mis amigos, o sea que la preparación es abarcar un poco todo y estar bien cuando uno va al fin de semana a carrera. Ahí está. Y en una entrevista te escuché comentar que no tenías cábalas, pero que sí tenías como un truco mental para cuando estabas ansioso en la carrera, que es agarrar el volante de una manera especial que a vos por lo menos Sí, te tranquiliza, eso me ¿no? lo enseñó mi profe Matías Milla en Argentina en el karting, que yo siempre agarraba como el volante así, y él me enseñó que cuando venís manejando así es como que vas manejando más relajado, Sí. que quedaba más estético además en las Mirá. fotos y que ibas más relajado. Y lo empecé a implementar desde el karting y cuando puedo, si vengo manejando en el auto carrera y vengo bien y como en paz, tranquilo, lo subo los deditos y es algo. Pero no tengo ninguna, no soy caballero. Me pongo el guante derecho siempre que el izquierdo. Pero es más como un orden mental de, che, mira, voy a manejar. Si me pongo el izquierdo antes no pasa nada, o sea, no me cambia la vida, la verdad. Claro. Sí. Si algo tiene que pasar, va a pasar. Sí, Y no sí, va a sí, sí, cambiar sí. pues si me pongo el guante izquierdo, derecho antes, eso. ¿No? Está bien. Y de las enseñanzas de la vida, ¿has aplicado algo al automovilismo y viceversa? ¿Has aprendido algo del automovilismo que has podido aplicarlo en tu vida personal, Y en el bueno, diario? sí, un poco, está todo un poco conectado. El automovilismo es un deporte muy duro. Son mucho gallo en el mismo gallinero, digamos. O sea, es un lugar difícil, duro, Muy competitivo, ¿no? muy competitivo, donde siempre te quieren pasar por arriba, donde siempre te viste competencia pura, donde hay mucha política, donde hay mucho manejo y bueno, y uno se va haciendo en ese mundo tan duro y cruel que la prensa, que hablan, que dicen una cosa, la otra. Y creo que eso después un poco me ayudó sí a aplicarlo un poco en la vida, un poco más o menos lo mismo, cuando uno tiene un trabajo, bueno, lo que es el trabajo en equipo, trabajar puede ser con mis amigos y la familia, tener un diálogo, muchas cosas sí las conecto, pero el automovilismo sí me enseñó a ser un poco más frío, digamos, manejar un poco más los enojos y las calmas y todo eso en el automovilismo, digo, hoy en día con todas las reglas que hay, o sea, vos te enojás y prácticamente Penalizan. puteás Sí, sí, sí. hoy en día en una cámara y ya tenés quilombo. O Sí, sí, sea sí. que eso es una cosa que para la vida también en privada, eso Tal cual. te ayuda un Sí, sí, montón, sí. ¿viste? Es como que, bueno, si en lo otro no saco nada positivo, acá tampoco voy a sacar nada positivo, entonces un poco vas aprendiendo de los dos lados. Tal cual, tal cual. Y viviste en una cantidad enorme de países y conociste un montón de culturas diferentes. ¿Qué has visto de interesante o de positivo en esos lugares donde has estado que te parezca que estaría bueno aplicar acá en Uruguay como sociedad? No, no hablo de política, simplemente como sociedad, que hayas visto en algún lado y digas, mira qué bien que hacen esto, qué bueno está. Mira, conocer, o sea, he estado en muchos países. Conocer profundamente no me gusta mucho pasear. Me cansan mucho los viajes. Y entonces, por ejemplo, el año pasado fui a Corea del Sur por primera vez. Llegué un lunes, del aeropuerto me fueron a buscar y el hotel estaba dentro de la pista. Eran 2 horas y media de viaje, no salí de la pista ni del Mira, hotel y el lunes me desperté a la mañana, 4:30 de la mañana, fui al aeropuerto. O sea, solamente conozco esas 2 horas y media. Entonces, no, vos me preguntás y bueno, la verdad no veo nada de Corea del Sur. Veo que, o sea, hay culturas totalmente diferentes en el mundo. O sea, sí, por ahí algo malo que está visto en Uruguay en otro país no le dan ni bola o claro. viceversa. Sí considero que hay algo que no lo he encontrado en ninguna parte del mundo, es como
el uruguayo, ¿entendés? Como el tener un mate, como esas amistades, como en el pueblo, ¿viste? No sé si es que no soy de acá, o sea, que vos estás en Barcelona y no sos de ahí, o estás en Italia y no sos de ahí, no lo viviste, pero para mí como el asado uruguayo, el tomar mate, ir a lo de un amigo cuando yo era chico, entrar así, lo que te digo, sin tocar timbre, nada, pasabas todo el día con tus amigos, eso yo no lo vi en ningún lado, o sea que nosotros tenemos nuestras cosas negativas, sin duda, como país y cosas que se ven que bueno, pero están en otros lados también. Sí, Lo que claro. digo que hay cosas muy buenas de ser uruguayo para mí, que no las he vivido, no las he encontrado en otro país. Está bueno eso, está bueno. Y a ver, si hoy te encontrás con ese Santiago que con 14 años se fue a Italia a probar suerte, digamos, ¿le dirías algo? ¿No le dirías nada? ¿Le dirías que haga todo igual? Que ¿Cambie labure, algo? que agache la cabeza, como me dijo mi viejo, y laburar, y ir para adelante nomás, que, o sea, si veo un poco de los 14 hasta acá, y hay un montón de palazos Sí, y claro. de cabeza dura, de que me di contra la pared, como hay un montonazo positiva que están buenas, pero le diría que agache la cabeza y que vaya para adelante, que labure, que para mí, aprendiendo, escuchando de la gente que sabe y todo, es como uno va progresando y las cosas hay que vivirlas. O sea que si le canto todas las cosas, digamos, de lo que va a pasar, no tiene No gracia. tiene sentido, seguro. Entonces, que agache la cabeza, que se haga y que labure. Está bien. Bueno, Santiago, te quiero agradecer por aceptar participar en Más Actitud. Me pareció súper interesante la charla. Estoy seguro que a mucha gente le va a resultar muy interesante y muy motivador porque tu historia es muy motivadora. Y felicitaciones por todo lo logrado hasta ahora y muchos éxitos para todo Muchas lo que se gracias, viene. muy amable. Y bueno, mucha suerte y saludos para todos. Bueno, y nos encontramos muy pronto en otro episodio de Más Actitud. Chau, chau.